En el 18º cumpleaños de mi hermano, mis padres exigieron que le diera un BMW de mi fideicomiso. Cuando dije que no, me enviaron a la sala de emergencias. Pero horas más tarde, llegó mi abogado del fideicomiso. Cuando vieron la orden judicial, se pusieron blancos. Las sirenas fueron lo primero que registré, un grito penetrante que sentía como si viniera desde dentro de mi cráneo en lugar de fuera de la ambulancia. Luces azules y rojas parpadeaban a través de mis ojos entrecerrados, cada destello tallando un borde afilado en la niebla de dolor que nublaba mi mente. Alguien hablaba cerca de mí, una voz firme cargada de urgencia, tranquila en la superficie, pero temblorosa por debajo. «Clare, ¿puedes oírme? Quédate con nosotros». Quería sentir, pero mi cabeza se sentía como si estuviera hecha de hormigón. Cada aliento raspaba mi garganta, como si el oxígeno fuera un privilegio que alguien había decidido que necesitaba ganar. La camilla vibraba debajo de mí con cada giro que daba la ambulancia. Y podía sentir un escozor en mi mejilla donde la piel estaba partida, mi cabello pegajoso por las lágrimas secas y algo cálido en lo que me negaba a pensar. ¿Quién te hizo daño, Clare? Dime quién te hizo daño. Parpadeé con fuerza, y en lugar de las luces del techo, vi pedazos de un candelabro de cristal volando en cámara lenta, atrapando el sol de la tarde como estrellas destrozadas. Oí la voz de mi padre, no la suave para los invitados, sino la dura para mí. No humilles a esta familia. Luego, el crujido de una palma golpeando la piel, mi piel, y el mundo inclinándose. El puño de mi madre se retorcía en mi cabello mientras su voz salía tensa y furiosa, como si yo fuera la que había arruinado todo. Y en la esquina de mi visión borrosa estaba Ethan, mi hermanito, que ya no era un bebé en absoluto, sonriendo con suficiencia como si mi dolor fuera una broma. Había estado esperando para verlo durante años. Mi pecho ardía mientras el paramédico repetía la pregunta, más suave esta vez, como si ya supiera la verdad, pero necesitara que yo la dijera. No fue un extraño, respiré las palabras, apenas audibles, con sabor a metal y desamor. Fue mi familia. Querían un BMW. La frase se sentía absurda incluso para mí, pero era verdad. Un coche de lujo, un trofeo de cumpleaños, un símbolo de estatus para el hijo que no podía hacer nada malo. No para la hija que pasó 18 años llenando cada vacío, suavizando cada borde áspero, siendo útil hasta que la utilidad se esperaba y el amor era condicional. Oí algo sonar más rápido, probablemente mi corazón traicionando toda la fuerza que alguna vez había pretendido tener. Aguanta, Clare. Te tenemos. Había pasado tanto tiempo fingiendo que estaba bien que la amabilidad en su voz casi dolía más que los golpes. Las puertas de la ambulancia se abrieron y el aire nocturno me golpeó, frío y cortante. Mi camilla rodó rápidamente, los zapatos chirriando en los suelos pulidos, manos guiándome como si fuera algo frágil. No estaba acostumbrada a que me trataran con delicadeza. Estaba acostumbrada a estar callada, a ser buena, a ser la segunda después del brillante niño de oro que lo conseguía todo mientras yo aprendía a encogerme, a tragar y a sobrevivir. Miré fijamente las luces blancas sobre mí, cada una desdibujándose en la siguiente, como mis últimos 18 años mezclándose en una historia que nunca se me había permitido narrar. Una enfermera me apartó el pelo de la frente y por un momento, no me sentí invisible. Vamos a cuidarte muy bien, cariño. ¿Cariño? Nadie en mi familia me había llamado así en años. Sentí una lágrima deslizarse por mi sien y casi me disculpé por ella antes de recordar que ya no debía disculpas. Alguien me deslizó una pulsera en la muñeca y me giré lo suficiente para ver las letras. Clare, mi cumpleaños, mi tipo de sangre. Parecía irreal que una delgada banda de plástico pudiera contener más reconocimiento de mi existencia que el que mi propia casa jamás tuvo. Si estás escuchando esto, es probable que conozcas a alguien como yo. La primogénita que mantenía todo unido. La que creció rápido para que otros pudieran estar cómodos. La responsable, la fiable, la invisible. Y quizás conozcas el momento en que el deber deja de sentirse como amor y comienza a sentirse como cadenas. El mío ocurrió en un destello de cristal y rabia, y la voz de un padre diciéndome que mi valía comenzaba y terminaba con lo que podía dar. Di y di hasta que no me quedó nada que dar más que silencio. Y mi silencio fue mi rebelión. Fue mi no final en un mundo que solo aceptaba síes. Mientras me llevaban deprisa hacia la sala de traumatología, me di cuenta de algo con una claridad lo suficientemente afilada como para cortar.
No me estaba muriendo. Estaba naciendo. La versión de mí que sobrevivió para ellos se estaba desvaneciendo, y la chica que finalmente viviría para sí misma estaba abriéndose paso a través de los moratones, la sangre y el dolor. Había pagado un precio, pero ellos también. Algunas familias celebran hitos. La mía castigaba la desobediencia. Pero esta noche el castigo terminó, y en el pasillo frío y brillante de un hospital, hice una promesa silenciosa. No volveré. No me romperé en silencio otra vez. No siempre supe que era invisible. Cuando eres un niño, piensas que el amor es automático, como el aire, algo que respiras sin pedirlo y que solo notas cuando se ha ido. Crecí en un pulcro vecindario suburbano a las afueras de Boston, donde los céspedes estaban cortados a la perfección y cada entrada de coches brillaba con ambición. Nuestra casa era más grande que la mayoría, ladrillo colonial, contraventanas blancas, setos perfectos, una declaración de éxito que mis padres llevaban como un perfume caro. La gente miraba desde fuera y veía una familia orgullosa, un padre exitoso, una madre elegante, un hijo prometedor y una hija bien educada. Nunca vieron las grietas. Nunca vieron que ser bien educada no era un elogio, sino un deber. Cuando era pequeña, intentaba ganar afecto como otros niños ganaban pegatinas. Coloreaba con cuidado dentro de las líneas, traía a casa hojas de progreso con sobresalientes, escribía pequeñas notas que decían, «Te quiero, mamá», y las metía debajo de su taza de café. Ella sonreía distraídamente y las tiraba a la basura con los recibos de la compra. Me llevó años aprender que la atención no era algo que pudiera ganar. Estaba reservada y ya adjudicada. Mis padres siempre decían que Ethan era especial, superdotado, un niño milagro, como si el universo lo hubiera creado para la grandeza. Él tenía clases de natación, tutores de música, fútbol, campamentos de viaje, drones, bicicletas y consolas de videojuegos. Yo tenía tareas domésticas y sermones sobre la responsabilidad y cómo las buenas hijas ayudan a la familia a brillar. Cuando los parientes nos visitaban, decían cosas como, «Mira a Ethan, qué líder». Y luego su mirada pasaba sobre mí como la luz sobre el cristal, notándome, pero sin detenerse nunca. A los 8 años, yo preparaba los almuerzos porque mamá decía que estaba demasiado agotada después de las reuniones de su club. A los 10, le leía cuentos a Ethan para dormir porque papá tenía llamadas de la junta directiva. Cuando pregunté si alguien podía leerme a mí también, mamá dijo, «Clare, cariño, ya eres grande». Grande significaba capaz. Capaz significaba olvidada. Recuerdo el día que gané mi primera cinta de escritura. Concurso del distrito de 3er grado. Una brillante tira de azul con mi nombre cuidadosamente impreso. Corrí por la puerta sosteniéndola como un cofre del tesoro. Mamá estaba colocando queso en galletas para los invitados. Le tiré de la manga. Sus ojos se posaron en la cinta, luego en el temporizador de la cocina. «Cariño, ponla en tu habitación. Ethan tiene gente que viene después del fútbol. No hagas un desastre, ¿de acuerdo?» Mi cinta nunca vio la nevera de la familia. Mientras tanto, las medallas de participación de Ethan adornaban las estanterías del salón como un santuario. Me dije a mí misma que no dolía. Aprendí a sonreír poco, a tragar mucho, a no pedir nunca más, porque cuando lo intenté una vez, cuando pedí unirme a un campamento de arte en lugar de cuidar a Ethan ese verano, mi padre suspiró como si hubiera cargado al mundo con un peso y dijo, «Te necesitamos aquí. Ethan tiene oportunidades. No puedes desperdiciar su impulso solo porque quieres pasatiempos». Sonaba lógico entonces, como si el sacrificio fuera noble. Pero lo que querían decir era, «Tu vida es menos importante». Nunca lo dije en voz alta, ni siquiera a mí misma. Los niños no conocen el lenguaje de la negligencia. Solo conocen la sensación de ser innecesarios. Así que me esforcé más. Las hijas serviciales son notadas, ¿verdad? Doblaba la ropa perfectamente a los 11 años, memorizaba listas de la compra a los 12, equilibraba tareas, deberes y tutorías a Ethan durante la secundaria. Los adultos siempre elogiaban mi madurez y disciplina. «Tienen suerte de que Clare sea tan fácil», les decían a mis padres. Ellos sonreían con orgullo, como si hubieran creado mi obediencia en lugar de exigirla. Mientras tanto, Ethan presumía de zapatillas nuevas y prometía BMWs en broma mucho antes de poder conducir.
Cuando los profesores preguntaban a mis padres sobre mis planes, ellos se reían. Oh, Clare estará bien. Siempre se las arregla. Pero seguían cada segundo del futuro de Ethan, trazándolo hacia la grandeza como arquitectos. A veces, por la noche, me tumbaba en la cama escuchando las risas que llegaban desde la habitación de Ethan mientras yo terminaba tareas adicionales porque mamá decía que una casa limpia demuestra una buena educación. Me preguntaba qué se sentiría al ser aquel entorno al cual construían sueños, en lugar de ser quien sostenía los suyos. Aprendí a ser suave, callada, fiable. Aprendí que llorar molestaba a mamá e impacientaba a papá. Aprendí que los cumpleaños significaban un pastel para Ethan y un regalo práctico para mí, zapatos, libros o nada si el dinero se destinaba a sus viajes deportivos. Aprendí que el amor podía ser selectivo y yo no era la elegida. Pero a veces, tarde en la noche, escribía historias en un cuaderno. Un mundo donde las chicas tranquilas desarrollaban alas. Lo escondía debajo de mi almohada como una llama secreta, porque incluso entonces algo dentro de mí susurraba, mereces una vida que sea tuya. Simplemente aún no sabía cuánto dolor costaría reclamarla. Cuando cumplí 13 años, entendí mi papel tan claramente que podría haber estado escrito en la constitución de nuestra familia. Yo era la viga de soporte, invisible hasta el día en que se agrietaba y solo se notaba cuando alguien necesitaba apoyarse más fuerte. Mis padres nunca lo dijeron en voz alta, pero sus acciones eran más ruidosas que cualquier discurso. Clare se encarga. Clare está bien. Clare no necesita nada. Ese credo silencioso moldeó cada decisión que tomaron. Cuando obtuve mi primer certificado de cuadro de honor, apenas levantaron la vista de sus teléfonos. Cuando Ethan sacó un notable bajo en álgebra, la casa se llenó de celebración. Mi padre asó filetes. Mi madre horneó brownies. Les dijeron a los parientes lo orgullosos que estaban. Yo observaba desde la puerta de la cocina, sonriendo educadamente mientras lavaba los platos porque nadie había pensado en ponerme un sitio en la mesa de fuera, donde las felicitaciones fluían como champán. Práctica, responsable, la chica que no necesitaba ser celebrada. Esa fue la máscara que me dieron, y la llevé tanto tiempo que olvidé que no era mi cara. El dinero se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cuando empecé el instituto, conseguí un trabajo a tiempo parcial colocando libros en la biblioteca pública. Me encantaba el olor a papel, los pasillos silenciosos, la sensación de ordenar el caos. La bibliotecaria, la señora Kemp, me llamaba su voluntaria más fiable, aunque me pagaban. Guardaba cada dólar soñando con la universidad, el escape, la libertad. Mis padres vieron mis ahorros y sonrieron con orgullo hasta que los necesitaron. Solo 300 para cubrir una reparación de la casa, prometieron devolverlos. Luego la compra una semana. Luego Ethan necesitaba un depósito para su torneo de fútbol con el equipo de viaje. Nunca me devolvieron el dinero. Siempre decían que la familia ayuda a la familia, pero familia parecía significar que yo daba y ellos tomaban. Una noche, cuando tenía 15 años, oí a mis padres discutir. No podemos permitirnos otro programa de entrenamiento para él, dijo papá, con la voz pesada. El tono de mamá cortaba como el hielo. Si Ethan no tiene todas las oportunidades, alguien más lo eclipsará. ¿Quieres que se quede atrás por dinero? El orgullo espesó su respuesta. Por supuesto que no. Hubo un silencio. Luego mamá dijo, Clare ha ahorrado más de 1000 para ahora. Me quedé helada. A la mañana siguiente, entró en mi habitación, no para preguntar, sino para informarme. Cariño, tu hermano tiene un campamento importante. Sabemos que entiendes los sacrificios familiares. Asentí como un soldado obediente. Más tarde, en el banco, entregué mi recibo de retirada, con los dedos temblando, pero el rostro firme. La cajera sonrió amablemente. Ahorrando para algo especial. Me tragué la verdad. Solo ayudando a mi familia. Dijo que eso era muy dulce. No se sentía dulce. Se sentía como una rendición. Mis padres me llamaron madura, responsable, una bendición. Sus palabras se sentían como cadenas disfrazadas de cintas de oro. La primera vez que quise algo grande para mí fue en mi penúltimo año de instituto, un taller de escritura de verano en una pequeña universidad. La matrícula cubierta por una beca, solo necesitaba $1000 para alojamiento y comidas.
Le mostré a mi madre el correo de aceptación, brillando de orgullo. Lo escaneó, sin impresionarse. Suena bien, pero Ethan tiene su viaje de la Liga Regional. No podemos financiar ambos. Él es lo primero. Era automático, como recitar una oración. Entrené mi rostro para mostrar gratitud, me tragué la decepción hasta que se sintió como parte de mi sistema digestivo. Le dije a la señora Kemp en la biblioteca que no podía ir por responsabilidades familiares. Ella frunció el ceño de esa manera gentil que tienen los buenos adultos cuando sienten que algo anda mal pero no pueden nombrarlo. Clare, tienes talento. Deberías tener espacio para crecer. Me encogí de hombros como si no fuera gran cosa. Por dentro, sentí que me endurecía un poco. A los 16 años, cuando recibí mi primera oferta de beca, mis padres se jactaron. No de mí, sino de ellos. La criamos bien. Nuestra guía dio sus frutos. Quería preguntar qué guía. Los sermones sobre el deber, los recordatorios de que mi hermano era la prioridad, la forma en que el amor solo llegaba cuando yo era conveniente. Pero no dije nada porque no decir nada mantenía la paz, y la paz era una moneda. Ethan, mientras tanto, se deslizaba por la vida. Consiguió un portátil nuevo para el instituto, aunque lo usaba principalmente para juegos. Yo remendé el mío viejo con cinta adhesiva. Consiguió un coche a los 17, un BMW usado, no el que le prometieron para más tarde, pero aún mucho más bonito que cualquier cosa que un adolescente normal recibiría. Dijeron que era necesario para su imagen atlética, oportunidades de establecer contactos. ¿Qué conseguí yo? Papá dejó caer una bicicleta oxidada contra la pared del garaje y dijo, el transporte forja el carácter. Cuando Ethan raspó el BMW en el aparcamiento, lloró. Mis padres corrieron a abrazarlo, prometiendo repararlo. Cuando yo me raspé la rodilla montando en la bicicleta, me dijeron que me la enjuagara y siguiera adelante. Sigue adelante. Siempre seguía adelante. Mi orientadora escolar me preguntó una vez dónde me veía en 5 años. Imaginé la luz del sol a través de las ventanas de una residencia universitaria, estanterías de libros, una vida en la que hablaba sin pedir permiso. Dije, universidad, tal vez algo creativo. La orientadora sonrió como sonríe la gente cuando ve luz en alguien. Mis padres sonrieron de manera diferente, como si oírme soñar fuera un inconveniente. Universidad, claro, pero cerca de casa para que puedas ayudar. Y no hay necesidad de pasatiempos caros. Concéntrate en caminos realistas. Ese era su mantra. Realista, responsable, abnegada. Y cada vez que obedecía, desaparecía un poco más. No me di cuenta entonces de que la invisibilidad no era silenciosa. Era sofocante. Una lenta eliminación del yo hasta que te conviertes en ruido de fondo en tu propia vida. Lo curioso es que pensaban que me estaban convirtiendo en una adulta fiable. Lo que en realidad moldearon fue una tormenta que se acumulaba silenciosamente, día tras día, alimentada por cada dólar robado, cada logro desestimado. Cada vez que actuaban como si mi valía comenzara y terminara con lo que yo proporcionaba. No era su hija. Era su póliza de seguro, su red de seguridad incorporada, su cajero automático invisible. Y cuanto más tomaban, más aprendí a ocultar lo que me importaba. Empecé un diario secreto. Empecé a investigar sobre la emancipación financiera, los fideicomisos y las becas en los ordenadores de la biblioteca. Cada vez que vaciaban mis ahorros, los reconstruía en silencio, aprendiendo la paciencia, como los soldados aprenden a reinar antes de una batalla. No sabía cuándo, pero sabía que algún día la máscara se agrietaría y finalmente verían a la persona que había debajo. Y cuando llegara ese día, no me disculparía por negarme a financiar la vida que ellos valoraban más que la mía. Tenía 17 años el día en que el mundo cambió silenciosamente. Y aprendí que a veces la salvación no llega como un milagro. Llega como un sobre en el correo mientras todos los demás están demasiado ocupados elogiando a tu hermano como para notar que tu vida está cambiando. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 12 años, y aunque mis padres derramaron lágrimas dramáticas en el funeral, recordaba la forma en que él solía mirarlos a veces, con una tristeza que parecía más antigua que el tiempo. Amaba a Ethan. Por supuesto, el niño de oro podía encantar a los pájaros de los árboles, pero me observaba en silencio, como si supiera algo que yo aún no había aprendido sobre el costo de ser invisible.
Lo ayudaba cuando le temblaban las manos, llevándole el té, leyéndole el correo, escribiendo sus tarjetas de Navidad. Una vez me tocó la mejilla y dijo suavemente: Clare, ves cosas que otras personas pasan por alto. Pensé que era poesía. No sabía que era un presagio. Él sobrellegó un miércoles cualquiera. Mamá estaba alborotada por el promedio de calificaciones de Ethan, que había subido de un 2,9 a un 3,1, como si hubiera curado una enfermedad. Entré de la escuela y vi un sobrelegal grueso con mi nombre impreso. No el nombre de la familia, el mío. Clare Thompson en letras mayúsculas negras. Por un momento, me quedé mirando, porque en nuestra casa las cosas nunca me pertenecían únicamente a mí. Lo abrí lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Se estableció un fideicomiso a su nombre por su abuelo. Los fondos se liberarán a los 24 años o antes en caso de dificultades. ¿Monto listado? Casi se me cae el papel. El número no era pequeño. No era dinero que cambiara el mundo, pero era suficiente para importar, suficiente para construir una vida sin pedir permiso, suficiente para decir no y que ese no significara algo por una vez. Leí la carta 3 veces, con las manos temblando. El abuelo me había elegido a mí. Me había visto. Había dejado algo no para el niño de oro, sino para la chica tranquila que había pasado su vida demostrando su valía a personas que nunca miraban. Quería correr escaleras arriba, apretar la página contra mi pecho y sollozar de gratitud. Pero antes de que la alegría floreciera por completo, otro pensamiento me golpeó como hielo. Mis padres. ¿Qué harían cuando se enteraran de que tenía algo que no podían controlar? No tardé mucho en averiguarlo, porque el mismo día el abogado llamó a casa esperando programar una lectura, y mamá contestó. El silencio después de que colgó me lo dijo todo. Entró en la cocina, con los ojos brillantes, no de orgullo, sino de cálculo. Tu abuelo te dejó algo, dijo, como si hubiera mordido un limón. Asentí, tratando de proteger la llama dentro de mi pecho. Ese dinero es dinero de la familia, continuó, su voz melosa, pero con una capa de acero. Lo usaremos sabiamente. Nosotros significaba ellos. Ya lo veía como una propiedad, como la próxima inversión de Ethan o la escalera de estatus de papá, no como mi futuro. Pregunté tranquilamente cuándo recibiría los detalles. Sonrió falsamente, como sonreía a los vecinos. Pronto, cariño. Te ayudaremos a administrarlo. Administrar. Una palabra que significaba tomar. Usar. Decidir por mí. Por primera vez en mi vida, sentí una chispa. No miedo, no deber, sino ira. Una ira silenciosa y justa, como una puerta que se desbloquea. Pero me quedé quieta. Sabía que la paciencia era poder. Ese fin de semana, papá convocó una reunión familiar. Ethan se sentó sonriendo con suficiencia, desplazándose por su teléfono, con las botas todavía embarradas de la práctica porque mamá limpiaba detrás de él como una sirvienta. Tu abuelo tomó decisiones que fueron sentimentales, anunció papá, como si el sentimiento fuera una debilidad. Creía en la familia y la unidad, lo que significaba control en nuestro lenguaje. Así que honraremos eso tomando decisiones juntos. Ethan finalmente levantó la vista. ¿Cuánto es? Papá dudó. Suficiente para ser útil, añadió mamá. Y necesitaremos ser inteligentes. Tu hermano se acerca a la universidad. Necesitará apoyo para brillar. Esperé, esperando que tal vez alguien preguntara qué necesitaba yo, pero por supuesto, nadie lo hizo. Mantuve mi rostro tranquilo mientras por dentro, algo se rompía y se reconstruía más afilado. Más tarde esa noche, llamé al abogado desde un teléfono público fuera de la biblioteca porque no quería que se escuchara por el teléfono de casa. Su voz era cálida. Clare, tu abuelo confiaba en ti. Declaró explícitamente, este fideicomiso es solo para ti. Nadie más puede acceder a él ni dirigirlo. Las lágrimas me picaron en los ojos. Gracias. Hizo una pausa, como si leyera mi miedo a través del cable. A veces, proteger lo que es tuyo parece desobediencia para aquellos que se beneficiaban de la obediencia. No conocía mi vida, pero parecía que había vivido en mi casa. Mientras tanto, mis padres intensificaron su presión, gradualmente pero sin lugar a dudas. Sutil al principio,
deslizándome papeles. No necesitas leer, solo firma. Discusiones susurradas que se detenían cuando yo entraba. Conversaciones sobre las futuras inversiones de Ethan dichas lo suficientemente alto como para que yo las oyera. Luego la presión se agudizó. Papá, una noche, con los brazos cruzados, voz firme. Transferirás los derechos de gestión a nosotros. No tienes experiencia con el dinero. Ethan necesita esta oportunidad. Pregunté qué oportunidad había sido mía alguna vez. Frunció el ceño como si hubiera hablado con falta de respeto. Tu hermano lleva el apellido de la familia. Tú te casarás algún día. Tu marido proveerá. Ese viejo guión corría por la sangre de mi familia. Las chicas dan, los chicos ascienden. Sentí náuseas, como si la traición tuviera un sabor. Me di cuenta de que si entregaba ese fondo, nunca volvería a controlar mi vida. Sería el motor del destino de otra persona para siempre. Los días se convirtieron en una guerra silenciosa. Mamá, con culpa, lágrimas, suspiros, afirmaciones dramáticas de sacrificio. Papá, con autoridad, amenazas, decepción, sermones sobre la lealtad. Ethan, burlándose, deberías estar orgullosa de apoyarme. Lo veía pavonearse frente al espejo, ajustándose chaquetas caras compradas con el dinero que yo había ganado, ahorrado y entregado. Fue entonces cuando la certeza se instaló como acero en mi columna vertebral. Este dinero no era suyo. Esta vida no era suya. Y pronto mi silencio no sería obediencia, sino rebelión. La presión es algo curioso. Rara vez comienza como fuerza. Comienza suave, disfrazada de cuidado, como dedos que acarician tu cabello antes de retorcerlo y tirar. Después de que el fideicomiso salió a la luz, mis padres cambiaron sus tácticas de una expectativa educada a una persuasión constante, y luego a algo más oscuro que cambió el aire en nuestra casa, como el calor del verano se vuelve peligroso antes de que estalle una tormenta. Al principio, eran conversaciones, largas y prolongadas, en las que mi madre se sentaba a mi lado en el sofá, hablando en ese susurro tranquilizador que usaba cuando quería moldearme como arcilla. Clare, niña dulce, sabes que solo queremos lo mejor para la familia. Tu hermano tiene tanta promesa y es nuestro deber apoyarlo. Imagina si un día se convierte en director ejecutivo y nosotros lo ayudamos a llegar allí. ¿No quieres ser parte de su éxito? Asentía porque asentir mantenía la paz. Pero por dentro sentía esa punzada familiar de ser un accesorio en la historia de la vida de otra persona. Mi padre adoptó un enfoque diferente. El tono severo y razonable que me hacía sentir que el desacuerdo era inmadurez. Clare, el dinero es responsabilidad. Las mujeres de tu edad se abruman y toman decisiones tontas. Déjanos guiarte. Guía significaba control. Responsabilidad significaba rendición. Cada día me desgastaban como escultores decididos a tallar la obediencia en mis huesos. Luego vino la culpa. Tu abuelo querría unidad. No seas egoísta. La familia sacrifica. Declaraciones destinadas a hacerme dudar de mí misma. Cuestionar si la autonomía era deslealtad. Ethan intervenía a veces, sonriendo con suficiencia desde la puerta con esa pereza arrogante que llevaba como una chaqueta de equipo universitario. Solo firma los papeles, Clare. No necesitarás el dinero de todos modos. Papá te mantendrá hasta que te cases. ¿Casarme? Como si toda mi vida ya estuviera trazada, sembrada y regada para florecer solo al servicio de un hombre que ni siquiera existía todavía. Me quedé callada, construyendo muros internos, ladrillo a ladrillo doloroso. El silencio fue una vez una jaula, pero ahora se convirtió en armadura. Cuando la culpa falló, intentaron la lástima. Mamá rondaba cerca de mí una noche, con los ojos rojos como si hubiera llorado durante horas. Clare, me he estado sintiendo tan enferma estos días. El estrés puede matar, ¿sabes? Necesito paz en nuestro hogar. Si me quisieras, no crearías tanta tensión. Observé sus dramáticas manos temblorosas y me pregunté si practicaba en el espejo. Quería gritar, he amado tanto a esta familia que me ha costado mi propio ser, pero me lo tragué. Su mundo no tenía espacio para mis sentimientos. Y entonces la primera grieta de miedo real apareció, como una fisura en un cristal. Una tarde,
Papá golpeó la palma de su mano en el mostrador de la cocina tan fuerte que me sobresalté y dejé caer la taza que sostenía. La porcelana se hizo añicos en los azulejos como mi interminable esfuerzo por mantener la paz. Su voz se volvió baja y aguda. No me pongas a prueba, Clare. Te hemos dado todo. Le debes a esta familia. Miré al suelo, respirando con cuidado, temiendo que cualquier movimiento en falso desencadenara una explosión. Ethan se rió en voz baja detrás de él, un sonido cruel y divertido que me retorció el estómago. La hermana no entiende la lealtad. Cree que ahora es la estrella. Mamá lo regañó a medias, pero sus ojos brillaban con acuerdo. Empecé a quedarme más tiempo en la biblioteca después de la escuela, no porque necesitara trabajar, sino porque necesitaba respirar. La señora Kemp notó mis manos temblorosas cuando registraba los libros. Me preguntó, ¿estás segura en casa? Mentí automáticamente. Estoy bien. Pero bien se sentía como un disfraz bajo el cual me estaba asfixiando. Las noches se volvieron pesadas, la casa silenciosa pero tensa, como si todos esperaran mi rendición o mi ruptura. Ethan se pavoneaba como un príncipe, haciendo alarde de todos los privilegios que yo indirectamente le había ganado. Mi fondo fiduciario ni siquiera había tocado su vida todavía, y ya pensaba que le pertenecía. Una tarde, me acorraló en el pasillo, bloqueándome el paso. Estás siendo dramática. Deberías estar agradecida de que papá crea en mí. Las mujeres no necesitan ese tipo de dinero de todos modos. Lo dijo casualmente, como si anunciara el tiempo, como si mi futuro fuera una ocurrencia tardía. Pasé junto a él, con el corazón latiendo fuerte, pero el rostro tranquilo. Empecé a esconder documentos, información bancaria del portátil. Usaba los ordenadores de la biblioteca, contactaba al abogado, cambiaba contraseñas, encontraba artículos sobre abuso financiero doméstico, dándome cuenta de que mi historia no era rara. Mi dolor no era único. Ese conocimiento era un consuelo frío, pero me dio fuerza. Mi madre intentó el bombardeo de amor a continuación, cocinando cenas elaboradas, dejando notas adhesivas que decían, orgullosa de ti, cariño, contándole a los parientes que considerada es Clare, encargándose de todo en casa. Los cumplidos se sentían como trampas. Cada amabilidad iba seguida de una petición, una discusión sobre el futuro de Ethan y cómo mi papel importaba. Mi papel, la viga de soporte invisible de nuevo. El punto de inflexión llegó un viernes por la noche. Papá me entregó unos papeles y dijo, firma esto. Su voz era tranquila, pero demasiado tranquila, como hielo, no agua. Mi pecho latía con fuerza. Escaneé las palabras, pero realmente no necesitaba hacerlo. Era control disfrazado de protección. Permitir supervisión parental. Acceso a consulta discrecional del beneficiario. Frases bonitas para ocultar el robo. Dejé el bolígrafo. Necesito tiempo para pensar. Su mandíbula se tensó. Piensas demasiado. ¿Crees que sabes más que nosotros? Lo miré a los ojos, temblando pero firme. Creo que sé lo que necesito. El silencio se espesó. Mamá inhaló bruscamente, como si acabara de maldecir una escritura sagrada. Ethan resopló. Papá se inclinó, lo suficientemente cerca como para oler su colonia, del tipo caro que señalaba poder. No hagas esto feo, Clare. Las familias que pelean se destrozan. Su voz bajó a un susurro que cortaba más profundo que un grito. Podemos doblegarte con amor o con fuerza. No elijas el camino difícil. Sentí que se me cortaba la respiración. Eso no era un consejo paternal. Era una amenaza. Y la parte aterradora era lo casualmente que lo dijo, como si la violencia fuera una herramienta doméstica. Caminé hacia mi habitación, con las piernas débiles, el pulso rugiendo, los oídos zumbando. Cerré la puerta, y por primera vez en mi vida, la cerré con llave. Me senté en mi cama, abrazándome, sin llorar porque llorar se sentía peligroso, expuesto. Siempre había creído que la lealtad era seguridad. Pero ahora la lealtad significaba destrucción. Algo dentro de mí susurró claramente, ya no es seguro aquí. Escuché por primera vez. La noche que cerré la puerta de mi habitación fue la noche en que algo antiguo y tierno dentro de mí finalmente subió a la superficie. No un grito, no un rugido,
solo un susurro que se sintió más fuerte que cualquier sonido que hubiera hecho jamás. Merezco seguridad, y la construiré yo misma. Me senté allí, respirando bajo la tenue luz amarilla de mi lámpara de noche, mirando las paredes cubiertas de notas ordenadas, recordatorios, horarios de estudio, piezas de una vida construida en torno a complacer a otros. Y me golpeó como un escalofrío que nada de eso había sido para mí. Siempre había sido yo la que se ajustaba, cedía, se conformaba, se encogía. Pero el silencio, cuando se elige, puede ser un arma, no sumisión. Esa noche, abrí mi portátil pero me detuve, recordando lo fácil que mis padres podían entrometerse. Así que me puse un suéter, metí mi cuaderno en mi bolso y salí silenciosamente por mi ventana como una adolescente que se escapa para rebelarse. Excepto que mi rebelión era planear mi escape, mi supervivencia. No risas nocturnas. La biblioteca estaba cerrando, pero la señora Kemp vio mi rostro pálido y tenso, y sin decir palabra, me dejó sentarme en una mesa de la esquina mientras ella terminaba el papeleo. Usé el ordenador público para enviar un correo electrónico al abogado del fideicomiso, con el asunto, confidencial, urgente. Pregunté si había protección legal si la familia intentaba la coacción. Pregunté cómo asegurar mi cuenta contra reclamaciones de tutela. Pregunté qué pasos necesitaba tomar si necesitaba una liberación anticipada por razones de seguridad. Mis dedos temblaban, pero mi voz en el mensaje era firme, más fuerte de lo que me sentía. Cuando me fui, me detuvo en la puerta y puso una mano suavemente en mi brazo. No tienes que decir nada, pero cuando estés lista, hay personas que ayudan a los niños en hogares peligrosos. Tragué saliva, le di las gracias y susurré, estoy trabajando en ello, porque lo estaba. Y por primera vez, esa frase se sintió como una verdad, no una esperanza. A partir de esa noche, todo se convirtió en estrategia. Aprendí a moverme en silencio, a hablar lo justo para mantener baja la sospecha, a sonreír cuando se esperaba, a asentir ante los monólogos arrogantes de Ethan, la dulzura empapada de culpa de mi madre y el silencio vigilante de mi padre. Me convertí en un fantasma en su mundo para poder convertirme en una persona en el mío. Abrí una nueva cuenta bancaria con mi propio inicio de sesión en una cooperativa de crédito a 2 pueblos de distancia, usando el sueldo de mi trabajo en la biblioteca para depositar $30 cada vez, para que ningún retiro en casa levantara sospechas. Investigué listados de apartamentos, pequeños, estudios con pintura desconchada y radiadores ruidosos. Espacios diminutos donde nadie exigiría mis ganancias. Nadie evaluaría mi valía como un libro de contabilidad. Les dije a mis padres que me quedaba después de la escuela para tutorías. Pero estaba llamando a refugios, a líneas directas legales, leyendo sobre emancipación, trauma, vínculos, abuso financiero, dinámicas de poder. Escondí recibos dentro de mi funda de almohada, guardé cada impresión en una carpeta que mantenía en la biblioteca detrás de viejos anuarios, con permiso de la señora Kemp, que no preguntaba, pero me daba miradas suaves como si sospechara la verdad, pero respetara mi silencio. Compré un teléfono desechable por $39.99 en una tienda de conveniencia con efectivo para poder comunicarme con el abogado sin que el teléfono de casa se hiciera eco de amenazas y manipulación. Practiqué hablar en susurros frente al espejo del baño, diciendo frases que nunca me había permitido decir. Merezco espacio. No me controlas. No. Se sentía como aprender a caminar de nuevo como alguien a quien nunca le enseñaron que tenía pies. Mi habitación se convirtió en un santuario, no porque fuera segura, sino porque era mía y porque sabía que la dejaría pronto. Doblé la ropa lentamente en pilas secretas debajo de mi cama, clasifiqué mis pertenencias en lo que me llevaría y lo que dejaría ir. Los objetos sentimentales se redujeron a un collar de la infancia, una pulsera de una amiga de 5º grado, la cinta que gané que nunca llegó a la nevera. Todo lo demás podía quedarse. Todo lo demás pertenecía a una vida en la que ya no encajaba. Escribí una frase una y otra vez en un pequeño cuaderno que mantenía pegado debajo de mi cajón. Si no me salvo a mí misma, nadie lo hará. No me asustaba. Me alimentaba. Cada vez que mi madre suspiraba dramáticamente por el estrés o mi padre me comparaba con Ethan. Cada vez que Ethan sonreía con suficiencia como un rey esperando tributo. Cada momento que sentía esa opresión en mi pecho, lo repetía en silencio como una oración. Si no me salvo a mí misma, nadie lo hará. Cuando el abogado respondió, confirmó lo que ya sospechaba.
El fideicomiso estaba a mi nombre legal únicamente. Mis padres no tenían derecho a acceder a él. Y como mi abuelo previó una posible presión financiera familiar, había añadido una cláusula de dificultad que permitía la liberación anticipada en situaciones de peligro emocional o físico. Se me cortó la respiración. Era como si hubiera escrito una puerta a mi futuro mucho antes de que yo supiera que necesitaría atravesarla. El abogado preguntó si necesitaba recursos para una vivienda segura u órdenes de protección. Miré las palabras vivienda segura como si fueran fruta prohibida. Escribí de vuelta, me estoy preparando en silencio. Por favor, mantenga la comunicación confidencial. Respondió inmediatamente, entendido. No estás sola en esto. Por un momento, quise llorar, pero las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme. En cambio, exhalé lentamente, dejando que el acero se asentara más profundamente en mi columna vertebral. Empecé a buscar apartamentos en los viajes en autobús, fingiendo hacer recados. Un lugar particularmente desgastado en la calle Maple me habló, no porque fuera encantador, sino porque se sentía como el anonimato, un lugar donde nadie esperaría nada de mí excepto el alquiler. Tracé rutas en mi teléfono, descubrí líneas de transporte, programé visitas a campus de universidades lo suficientemente lejos como para elegir mi vida. Entré en una tienda de segunda mano, compré una maleta usada por $5, densa y todo, y la escondí dentro de una caja de donaciones en mi armario debajo de mantas para que nadie preguntara por qué la necesitaba. Mi silencio se volvió medido, no temeroso. Todavía les hablaba, pero era una conversación superficial porque mi verdadera voz estaba ocupada echando raíces. La esclavitud estaba perdiendo su control. Hubo momentos en que me sentí culpable, viendo a mi madre planear el banquete deportivo de Ethan como si fuera la boda real, momentos en que papá se jactaba de su futuro éxito. Momentos en que Ethan me lanzaba su equipo sucio como siempre, y yo lo atrapaba automáticamente antes de recordar que ya no servía a esta dinastía. Y cada vez que la culpa susurraba, quédate, el deber susurraba, obedece, otra voz se alzaba ahora, firme y constante, vete. No naciste para ser una moneda. La noche que terminé de asegurar mi banco y confirmar mis opciones de fideicomiso, me senté en mi suelo entre listas y mapas y susurré al aire vacío, voy a ser libre. Mi voz tembló, pero era real. Era mía. El día del 18º cumpleaños de Ethan llegó envuelto en sol y falsa perfección. El tipo de tarde suburbana de Massachusetts donde los vecinos sonríen demasiado y los céspedes parecen cuidados hasta la sumisión, como si todos estuvieran representando la felicidad para una audiencia invisible, y nuestra familia fuera el acto principal. Me desperté temprano porque el hábito es una prisión que perdura incluso cuando los barrotes se aflojan. Y bajé las escaleras para ver a mi madre ya colocando centros de mesa florales en las encimeras de mármol, como si arreglar símbolos de nuestra reputación importara más que las personas que respiraban dentro de las paredes. Sus perlas brillaban contra su conjunto de suéter, y al principio no me miró, solo agitó una mano bien cuidada. Clare, saca los pasteles más tarde. Necesito ir a por hielo. Asentí, aunque ya había decidido que este era el último día que asentía por obligación. Ethan bajó las escaleras minutos después, con el pelo perfectamente despeinado de esa manera de chico rico sin esfuerzo, vistiendo un polo de diseñador que no pagó, y sonrió a mamá, levantando su mano para hacerla girar como si fuera la estrella en su desfile personal. Los 18 nunca se vieron mejor, mamá, sonrió con suficiencia. Ella radiaba. Mi chico guapo, todo un hombre. Sus ojos se deslizaron hacia mí como una nota al pie. Clare, asegúrate de que todo funcione sin problemas. Por supuesto, ella confiaba en mí para dirigir el espectáculo. Siempre lo hacía. Y esta vez, no tenía ni idea de que yo ya había elegido mi salida. Me moví en silencio a través de los preparativos, poniendo platos, arreglando servilletas, alineando cubiertos, enderezando los bordes del mantel, mis músculos moviéndose según guiones largamente entrenados, mientras mi mente se desviaba hacia la pequeña carpeta escondida en la biblioteca, llena de documentos que me liberarían. Papá entró a media mañana, teléfono en mano, voz llena de importancia, como si estuviera cerrando tratos que cambiaban el mundo en lugar de derechos de fanfarronear suburbanos. Le dio a Ethan un gesto de aprobación, pero a mí solo me dedicó una rápida mirada. Clare, quiero que estés lista para tu momento más tarde. ¿Mi momento? Pregunté suavemente, sabiendo que la respuesta dolería, pero necesitando oírla.
Sonrió como un rey a punto de emitir un decreto. Cuando le presentes las llaves del coche a tu hermano, deberías sentirte orgullosa de contribuir a su éxito. Se me encogió el estómago, aunque ya conocía esta fantasía suya. Se imaginaban que yo me adelantaría en silencio obediente, entregándole a Ethan una llave de BMW mientras los invitados aplaudían, como si mi independencia financiera fuera meramente un accesorio de escenario para elevarlo. Me pregunté si se daban cuenta de lo grotesca que era esa imagen, o si estaban genuinamente ciegos a ella. Probablemente ciegos. El privilegio puede ser su propia forma de ceguera. Los invitados llegaron en oleadas alrededor del mediodía, perfumes caros flotando en el aire, mezclándose con el olor a filete a la parrilla y hierba recién cortada. Las risas se elevaban como burbujas de champán, y observé a las madres felicitar a otras madres, a los padres darse palmaditas en la espalda, presumiendo de logros, a los adolescentes comparando relojes y universidades, mientras yo me movía entre ellos sin ser vista, como una trabajadora de servicio en lugar de una hija. La gente elogiaba la decoración, elogiaba la posibilidad de la futura beca de baloncesto de Ethan, aunque no se la había ganado, solo asumía que existía porque los chicos como él estaban preparados para la admiración. Alguien dijo que merecía un coche de lujo porque los campeones llegan con estilo. Mamá se rió como si fuera la verdad más natural. Escuché a una mujer susurrarle a otra que debía ser agradable tener una hermana tan comprensiva que entendiera su lugar. Sentí algo retorcerse en mi pecho, pero seguí caminando, con cuidado, con cuidado, con cuidado. La piscina brillaba, las luces de cadena enmarcaban el patio, aunque la luz del día las desvanecía, y Ethan estaba en el centro como un príncipe en ascenso, aceptando la atención con una humildad practicada que en realidad era arrogancia bañada en encanto. Cuando alguien preguntó a dónde iban mis solicitudes universitarias, él interrumpió diciendo, Clare estará cerca. Sabe que la familia es lo primero. Los invitados asintieron aprobadoramente, como si esa frase fuera hermosa en lugar de sofocante. Sonreí cortésmente porque explotar en público era su miedo, no el mío, y quería que tuvieran miedo pronto. Mientras más gente se reunía, me deslicé adentro para respirar, apoyándome en las frías encimeras de granito y mirando mi reflejo en la puerta de cristal del armario. Mi rostro parecía tranquilo, pero había acero debajo que solo yo podía ver. Susurré en voz baja para mí misma, todavía no, pero pronto, y luego volví a salir. La ondulación emocional fue aguda esa tarde, momentos en que los viejos instintos me empujaban a ceder, a ser útil, a ser buena, seguidos de oleadas de claridad que me recordaban que ya me estaba yendo. Ya me pertenecía a mí misma. Alrededor de las 3, papá golpeó su copa con un tenedor para llamar la atención, y las conversaciones se calmaron. Sonrió a Ethan. Una de esas sonrisas amplias y orgullosas de padre que hacían que los vídeos caseros parecieran cuentos de hadas. Hoy celebramos que nuestro increíble hijo cumple 18 años, entrando en la edad adulta, listo para conquistar el mundo. Se alzaron los vítores. Mamá se llevó una mano dramáticamente al corazón. Ethan se pavoneó, absorbiéndolo todo. Luego papá se volvió hacia mí. Y, por supuesto, su maravillosa hermana, Clare, que siempre lo ha apoyado. Se me hizo un nudo en la garganta. Ahí viene. Todos sabemos que Ethan está destinado a grandes cosas, y los grandes viajes requieren el vehículo adecuado. Todos murmuraron a sabiendas. Papá extendió su mano hacia mí como un director de escena indicando a una actriz. Y Clare tiene algo muy especial que presentar. El silencio se sintió como una respiración contenida. Los ojos se volvieron, las cabezas giraron. Incluso los pájaros parecieron callar. Me quedé quieta, con el corazón firme, ya no acelerado, porque el miedo había sido reemplazado por la decisión hace mucho tiempo. Ethan sonrió con suficiencia, con los ojos brillando de expectación. ¿Dónde está, Clare? No hagas esto incómodo. Las uñas de mamá se clavaron ligeramente en mi brazo desde atrás, un susurro a través de dientes apretados. Sonríe y dale a tu hermano su regalo. Por un momento, los viejos reflejos intentaron aflorar, asentir, obedecer, pero dejé que el momento se alargara lo suficiente como para que la tensión se agudizara en algo visible. Luego hablé, clara pero suavemente, no dramática, solo la verdad. No hay coche. Los jadeos susurraron como una brisa. Un hombre cercano se atragantó con el champán. Ethan parpadeó lentamente, luego rápidamente,
su rostro enrojeciendo. La mandíbula de papá se endureció. Mamá soltó un pequeño jadeo como si alguien hubiera apuñalado su orgullo. Sostuve sus miradas, una por una. El fideicomiso me fue dejado a mí, no a ustedes. No para financiar el estilo de vida de Ethan, no para apoyar su imagen social. Mi voz tembló una vez, luego se estabilizó, porque la verdad se fortalece cuanto más la dejas respirar. Es mi futuro, y me lo voy a quedar. Un murmullo recorrió la multitud, todas las sonrisas pulidas agrietándose. Ethan se adelantó, agarrando mi brazo con tanta fuerza que sus dedos se clavaron en mi carne. Egoísta, desagradecida. Nos lo debes. Lo miré a los ojos. No le debo a nadie por existir. Papá se movió tan rápido que el cambio sobresaltó a los invitados, las patas de las sillas raspando mientras se levantaba, la rabia tensando sus facciones. Clare, no nos avergüences. Dale las llaves ahora mismo. No hay llaves. Y no soy su inversión. Mamá siseó. Clare. ¿Basta? Destruirás a esta familia. Negué lentamente con la cabeza. Ustedes la destruyeron cuando me convirtieron en una moneda en lugar de una hija. Por primera vez en 18 años, vi algo desconocido en sus ojos. No molestia, no decepción, sino miedo. Miedo real. Porque finalmente entendieron que yo tenía poder. Ethan farfulló, furioso, con la voz quebrada. Esta fiesta es para mí. La arruinaste. Lo miré con una suavidad que no era amabilidad, sino liberación. El mundo no gira a tu alrededor. Nunca lo hizo. Jadeos de nuevo. Alguien susurró, oh, Dios mío, se quebró. Alguien más murmuró, bien por ella. Y unos pocos adolescentes cerca de la piscina intercambiaron miradas como si acabaran de presenciar una rebelión y estuvieran secretamente emocionados. El rostro de mi padre se transformó en una furia fría. Te arrepentirás de esto, Clare. No aparté la mirada. No. Simplemente me estoy eligiendo a mí misma. Un segundo de silencio atónito nos contuvo a todos como cristal antes de que llegara el estallido. Hay momentos en la vida en que el mundo no gira ni tiembla, sino que simplemente cae, como si Dios hubiera soltado la cuerda por medio aliento y la gravedad te recordara. El segundo después de que dije, me elijo a mí misma, quedó suspendido en el aire, pesado y eléctrico, como si el universo estuviera esperando a ver si lo decía en serio. La cara de mi padre fue la primera en cambiar, ya no era sorpresa, sino algo más frío, una autoridad que nunca había sido cuestionada y no sabía cómo existir sin obediencia. Su voz fue lo suficientemente baja como para que solo los invitados cercanos la oyeran, y se quedaron helados como estatuas talladas en dinero y chismes. No humillarás a esta familia. Su mano se movió antes de que yo procesara el movimiento. No una bofetada con los tirones de una rabieta infantil, sino precisa y repentina, su palma contactando mi cara con un crujido que resonó por el patio trasero como una copa de champán rompiéndose en una habitación silenciosa. El sonido pareció viajar más lejos que el propio golpe, rebotando en el agua de la piscina, deslizándose sobre la piedra del patio hacia el grupo silencioso de vecinos que siempre nos habían sonreído sin vernos realmente. Mi cabeza se sacudió hacia un lado, estrellas estallaron en mi visión y mi mejilla palpitó caliente, pero el dolor no llegó de inmediato. El shock es una extraña manta. Por un segundo, me quedé allí, suspendida, escuchando a alguien jadear, escuchando a alguien murmurar, oh, Dios mío. Sintiendo como toda la ilusión de nuestra familia suburbana perfecta se derrumbaba silenciosamente a nuestro alrededor. Luego mi madre se movió, no para protegerme, no para intervenir, sino para reforzar el golpe con sus propias manos, agarrando mi brazo y sacudiéndome bruscamente como si yo fuera la responsable de que la tierra se inclinara. Clare, detén esto ahora mismo. Detén esto, repitió, como si yo fuera la violencia en la escena. Sus uñas se clavaron en mi piel, su expresión furiosa. No asustada. Y su voz siseó, para que solo yo pudiera oírla. Nos estás haciendo quedar mal. Esa frase, más que la bofetada, me revolvió el estómago porque significaba que no me veían como herida, solo como inconveniente. Ethan se acercó, su rostro torcido en una mezcla de asco y triunfo, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Te lo merecías. Siempre te crees mejor.
No eres nada sin nosotros. La vieja Clare se habría encogido, disculpado, suplicado por la paz, pero esa versión de mí ya estaba muriendo silenciosamente antes de este momento. Abrí la boca para hablar, pero el aliento vaciló y el mundo se inclinó mientras la adrenalina se estrellaba. Mi visión se volvió borrosa. Oí a alguien más gritar, «¡Detente!». «¿Qué estás haciendo?», en una voz de mujer, aguda. «Llama a alguien ahora». Papá se acercó de nuevo, no con la mano abierta esta vez, sino agarrando mi hombro tan fuerte que sentí la presión hundirse en el hueso. No rompiendo nada, pero enviando una descarga por mi brazo. Su voz temblaba, no de arrepentimiento, sino de rabia. «Obedecerás. Aprenderás a respetar». Mi madre me tiró del pelo, no lo suficientemente violentamente como para causar un daño grave, pero lo suficiente como para echar mi cabeza hacia atrás y despojarme de la dignidad como si se arrancara una alfombra vieja de debajo de alguien. Las lágrimas llegaron sin ser invitadas, no por el dolor, sino por la humillación, la violación, la comprensión de que algunas familias protegen la reputación con más fiereza que a los hijos. El suelo se movió debajo de mí, y de repente mis rodillas cedieron, mi cuerpo doblándose como papel mientras me hundía, sujetándome al borde de una silla que raspó el patio. Los invitados observaban, algunos horrorizados, otros congelados, algunos susurrando. Alguien gritó, «¡Basta! ¡Solo basta!». Ethan sacó su teléfono. Lo vi a través de mi visión borrosa, el rectángulo negro apuntando hacia mí, no para llamar al 911, sino para grabar o amenazar o controlar. La humillación ardía más profundo que cualquier moratón. Susurré con aliento tembloroso, «No me filmes». Él sonrió con suficiencia. «Oh, ahora quieres privacidad». La ironía casi me ahoga. Una vecina, la señora Edwards, de 2 casas más abajo, se adelantó con los ojos muy abiertos y temblorosos. «Esto está mal. Que alguien llame a emergencias». Y entonces todo se aceleró, como lo hace el tiempo cuando se rompe el control. Manos se extendieron hacia mí, pero no eran gentiles. El agarre de mi padre apretando de nuevo. La voz de mi madre elevándose en pánico, no por mí, sino por la imagen. Ethan murmurando, «Arruinaste todo». Mi mejilla pulsaba, mi cuero cabelludo palpitaba, pero nada de eso dolía tanto como la comprensión de que el amor aquí estaba condicionado a la obediencia, y yo finalmente había roto la regla. Luego, una voz fuerte rompió el hechizo, un hombre cerca de la parrilla gritando, «¡Llamen al 911». Ahora, su tono autoritario, como alguien acostumbrado a las emergencias. Pies arrastrándose. Un teléfono marcando. Mamá le siseó. No involucre a extraños, no lo entiende. Pero él la ignoró. Mientras intentaba levantarme, el mundo giró con fuerza y volví a caer, mi cuerpo doblándose suavemente, no dramáticamente, como un árbol que se rinde al viento. Mi audición se volvió borrosa, los bordes del sonido mezclándose en un túnel distante como si estuviera bajo el agua. La gente gritaba, mi madre lloraba algo, mi padre maldecía. Ethan retrocedió por primera vez, su expresión vacilante, la incertidumbre colándose en su arrogancia. Sentí la hierba fresca bajo las yemas de mis dedos aunque todavía estaba en el hormigón. Quizás mi imaginación tratando de darme suavidad. Alguien se arrodilló a mi lado. La voz de una mujer extraña, frenética pero amable. «Cariño, quédate quieta. La ayuda está en camino». No pude responder. Mi pecho se estremeció por sí solo y saboreé hierro, débil pero real. Y entonces las sirenas gritaron, atravesando la riqueza suburbana silenciosa y la paz cuidada como un juicio. Los técnicos de emergencias médicas entraron corriendo por la puerta, sus uniformes de un azul brillante, sus voces fuertes, tranquilas, practicadas. «¿Qué pasó aquí?». Una caída mintió una persona. Un desmayo insistió otra. Pero el técnico miró mi mejilla, mi brazo, mi temblor, y su rostro se endureció de esa manera profesional que tienen los trabajadores médicos cuando la verdad es más fuerte que las excusas. «Señorita, ¿puede oírme?». «Mi nombre es Clare», susurré, un viejo hábito automático de cortesía. Él asintió. «Bien, Clare». «Bien». «¿Alguien te hizo daño?». Mi madre chilló, «No, se desmayó». Ha estado muy sensible últimamente. Pero el técnico me miró directamente,
ignorándola. Estás a salvo ahora. Dime. Y finalmente dije la verdad que había llevado como plomo durante años. Fue mi familia. Me hicieron daño. Su mandíbula se tensó. Le hizo una señal a su compañero. Documenta las lesiones, avisa a la policía. Manos me levantaron a una camilla. Tiernas, firmes, seguras. Colocaron un acolchado suave alrededor de mi cuello porque el mareo persistía. El cielo giraba sobre mi cabeza, brillante, de un azul cruel. Y parpadeé, las lágrimas deslizándose hacia los lados. Mientras me llevaban por el patio, vi rostros. Conmoción, culpa, curiosidad, algo de piedad. Y en medio de ellos, mis padres, congelados como si su mundo acabara de resquebrajarse. Mamá se acercó como para tocarme, pero el técnico la bloqueó. Señor, retroceda. Ella jadeó. ¿Cómo se atreve? Él respondió, tranquilo pero cortante. Señora, ahora es nuestra paciente. Ethan se quedó quieto, con el teléfono bajado, el rostro pálido, el primer indicio de miedo en él. No por mí, sino por las consecuencias. Mi padre abrió la boca para discutir, pero se detuvo porque los vecinos estaban grabando, porque una autoridad que no podían controlar estaba allí, vistiendo insignias y guantes. Me subieron a la ambulancia, el mismo metal frío de la camilla debajo de mí, un recuerdo de mi yo futuro sangrando en el presente. La puerta se cerró, silenciando el patio. El técnico habló suavemente. Permanece despierta, Clare. ¿Estás bien? Las lágrimas finalmente llegaron, incontroladas, silenciosas, corriendo por mis sienes. No estaba bien, todavía no. Pero estaba libre de la manera más dolorosa y aterradora en que la libertad llega. Mi cuerpo temblaba. Mi corazón latía con fuerza. Pero en algún lugar debajo del dolor, una semilla de victoria brillaba, tenue, terca, inextinguible. Susurré tan bajo que apenas me oía a mí misma. He terminado de ser su sacrificio. Y las sirenas me llevaron lejos del único hogar que había conocido, hacia la seguridad y la verdad y un futuro donde me pertenecía a mí misma. Las puertas de la ambulancia se cerraron y el mundo exterior se encogió hasta convertirse en un zumbido distante, dejando solo los monitores sonando y mi propio latido recordándome que seguía aquí, viva, magullada pero no rota. Y en ese espacio estrecho y estéril, algo dentro de mí se solidificó en acero. El miedo todavía estaba en mí, sí, pero el miedo había dejado de ser el amo y había comenzado a ser combustible. El técnico de emergencias médicas me sostuvo la muñeca suavemente mientras revisaba mi pulso y habló en voz baja, como alguien familiarizado con el tipo de emergencias de las que nadie habla en las barbacoas del vecindario. Clare, estás a salvo ahora. ¿De acuerdo? Asentí, aunque a salvo todavía se sentía extraño, como un idioma que no había practicado lo suficiente. Las luces del hospital se desdibujaron en halos brillantes mientras me llevaban a la sala de emergencias, y las enfermeras se arremolinaron, no frenéticas, sino eficientes, de la manera en que se mueven las mujeres experimentadas cuando han visto llegar a demasiadas hijas temblando y en silencio. Una enfermera con ojos marrones tranquilos se inclinó cerca, y su voz era suave pero firme. Vamos a cuidarte. ¿Tienes a alguien a quien podamos llamar que no sea de la familia? Esa pregunta cortó más profundo que la bofetada, porque la respuesta reveló una verdad que había estado evitando. No, nadie. Todavía no. Ella no pareció sorprendida. En cambio, simplemente asintió, tomó una nota y me apretó la mano una vez, como una promesa. Me limpiaron la cara, revisaron mis signos vitales, buscaron traumatismos craneales. Incidente doméstico asumido, murmuró el médico a una enfermera. Y escuchar esas palabras dichas en voz alta sin que yo tuviera que justificarlas se sintió como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. Una trabajadora social llegó a continuación, con un portapapeles en la mano, pero con ojos amables y humanos, no clínicos. Mi nombre es Angela. Estoy aquí para ayudarte a entender tus opciones. Tragué saliva. Se sentó a mi lado, no por encima como una autoridad, sino en igualdad, como un reconocimiento. Clare, en Massachusetts, el personal médico tiene la obligación de denunciar. Presentaremos un informe a la policía local. No tienes que presentar cargos hoy, pero tu plan de seguridad es importante.
¿Seguridad? La palabra resonó, la misma que en el correo electrónico del abogado. Algo dentro de mí se ancló. Asentí. Entiendo. Me entregó folletos sobre órdenes de alejamiento, protección de emergencia, alojamiento de emergencia. No los necesitaba impresos porque mi mente ya estaba varios pasos por delante, pero sostenerlos se sentía como sostener llaves, no papel. Mis padres me habían enviado a ferias universitarias y clases de etiqueta, pero nunca me prepararon para el momento en que me elegiría a mí misma por encima de ellos. Un oficial de policía llamó suavemente antes de entrar. Respetuoso, no displicente. Una mujer joven, de unos 35 años, tal vez, con el pelo recogido en un moño y la placa brillante. Se presentó, oficial Rivera. Queremos escuchar tu versión. No estás en problemas. Tomé una respiración más profunda que cualquiera que hubiera tomado en años y dije la verdad. No dramática, solo factual, cada frase como un ladrillo colocado en los cimientos de mi libertad. Exigieron mi fondo fiduciario. Querían que le comprara un coche a mi hermano. Cuando me negué, me pusieron las manos encima. Tomó notas, hizo preguntas aclaratorias, y su mandíbula se tensó una vez cuando dije que mi madre me agarró del pelo. Solicitaremos una orden de protección esta noche, dijo firmemente. No tendrás que volver allí a menos que quieras recoger tus pertenencias, y te escoltaremos si eso sucede. Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo, no de dolor, no de miedo, sino de la comprensión de que el poder estaba cambiando silenciosamente. Finalmente, el abogado del fideicomiso llegó esa noche, con el traje ligeramente arrugado por la prisa, las gafas un poco empañadas por el frío de fuera. Me miró con reconocimiento, como si hubiera esperado este día, aunque yo hubiera esperado que nunca llegara. Clare, lamento mucho que hayas tenido que soportar esto. Su voz tenía gravedad, no lástima. Explicó que la cláusula de dificultad del fideicomiso se activaba automáticamente. Tus fondos se liberan oficialmente a tu control independiente. No hay vía legal para que tus padres reclamen autoridad. Eres financieramente autónoma. Autonomía financiera. La frase se sintió sagrada. Me entregó documentos para firmar confirmando la transferencia de cuentas y atestiguando mi independencia. Mi mano tembló solo una vez antes de que la estabilizara y firmara con claridad. Por primera vez, mi firma no era la aprobación de la decisión de otra persona. Era una declaración. Después de que se fue, la trabajadora social regresó con una manta cálida y se sentó conmigo en silencio por un momento, sin pedir palabras. El silencio puede ser cuidado. Cuando finalmente habló, su tono fue gentil. ¿Tienes algún lugar seguro a donde ir esta noche? Asentí lentamente, porque lo tenía. El pequeño estudio en la calle Maple que había visto semanas atrás, aún no oficialmente mío, pero había arreglado el depósito del primer mes a través de un cheque de caja escondido en mi mochila. Le dije que tenía alojamiento arreglado, y me creyó porque mis ojos ya no mostraban confusión, solo decisión. Aún así, me dio un vale de hotel para 2 noches si los planes cambiaban. Un respaldo, dignidad envuelta en precaución. El papeleo policial continuó. Firmas de oficiales, formularios de declaración, entradas digitales. Explicaron que recibiría una audiencia para una orden de alejamiento temporal en 72 horas y que alguien notificaría a mis padres, restringiendo legalmente el contacto. La idea de que ellos recibieran ese sobre me revolvió el estómago, no por culpa, sino porque la justicia finalmente se estaba poniendo al día. Imaginé el jadeo dramático de mi madre y la mandíbula apretada de mi padre. Imaginé el silencio atónito de Ethan, y luego su culpa. Y no sentí culpa, solo dolor de que la familia pudiera convertirse en un campo de batalla. Cerca de la medianoche, una enfermera me trajo ginger ale y galletas saladas, comida para traumas, suave y constante. Dijo en voz baja, he visto a chicas quedarse. Tú no lo hiciste. Eso requiere fuerza. No lo olvides. Asentí, agradecida. Cuando llegaron los papeles del alta, el médico de guardia enfatizó el cuidado de seguimiento, y la enfermera me entregó una tarjeta para un terapeuta de trauma. La coloqué con cuidado en mi cartera junto a la tarjeta de mi cuenta del fideicomiso, un símbolo de 2 tipos de recuperación. Salí, no con una bata de hospital, sino con mi ropa, la mejilla magullada todavía palpitando, el cuerpo dolorido, pero la espalda recta. Afuera,
El aire era fresco, un frío de otoño que mordía mis pulmones, despiertos, las farolas brillando con un amarillo neblinoso. El oficial Rivera me acompañó a un taxi, aunque no tenía por qué hacerlo. Abrió la puerta y se detuvo. Hiciste lo correcto. Dije, gracias, y lo decía en serio. El viaje en taxi fue silencioso, las luces de la ciudad parpadeando, mi corazón latiendo firme ahora, no frenético. La habitación del motel donde me quedé esa noche era pequeña, con muebles de madera oscura y una manta rasposa, pero era mía por el momento, y nadie podía entrar a la fuerza, ordenarme o exigirme nada. Me senté en la cama, con la maleta cerca de mis pies, y exhalé por primera vez sin contener nada. Alivio, dolor, orgullo, tristeza. Todos se sentaron a mi lado como viejos amigos que finalmente reconocía. Saqué mi diario, escribí una línea con letras lentas y controladas, me elegí a mí misma y sobreviví. Luego otra frase, mañana empiezo a construir mi vida, no la de ellos. Puse mi alarma a una hora razonable porque mañana presentaría peticiones oficiales, recogería papeleo, visitaría mi apartamento, finalizaría las transiciones bancarias. La libertad no era un sentimiento. Eran tareas, prácticas y constantes, y yo estaba lista. Antes de dormir, apagué mi teléfono, el real, y sostuve el teléfono desechable en su lugar, confirmando un correo electrónico del abogado con las fechas del tribunal. Luego susurré en la habitación silenciosa, ya no les pertenezco. Y el silencio que siguió no fue vacío, sino paz. El karma no llega con fuegos artificiales ni música dramática. Aparece silenciosamente en sobres legales prensados, llamadas telefónicas susurradas y miradas frías de vecinos que solían admirarte. Y a veces huele a café rancio en el pasillo de un juzgado, porque ahí es donde se registra la verdad y se humilla el orgullo. 3 días después de la fiesta, estaba de pie fuera del juzgado con un suéter simple y vaqueros, el pelo recogido, los moratones desvanecidos a un amarillo opaco, y una audiencia de orden de protección por delante. Las hojas susurraban sobre mi cabeza, la brisa de principios de otoño cortando el silencio de la mañana. Apreté mi carpeta llena de papeles y respiré lentamente. Cuando mis padres caminaron hacia la entrada, parecían más pequeños de lo que recordaba, no porque lo fueran, sino porque ya no estaban en el pedestal que yo les había tallado en la infancia. Papá llevaba traje, pero su corbata estaba torcida, la irritación afilando su mandíbula. Mamá llevaba gafas de sol, aunque estaba nublado, y su lápiz labial estaba aplicado demasiado perfectamente, como si esperara que las apariencias pudieran protegerla de la responsabilidad. Ethan caminaba detrás de ellos, con pasos torpes y pesados, los ojos moviéndose de un lado a otro como si de repente se hubiera dado cuenta de que el mundo estaba mirando. Me vieron y la mano de mi madre voló a su pecho como si hubiera cometido una ofensa al existir de forma independiente. Clare, ¿cómo pudiste hacernos esto?, susurró como si el dolor, no la culpa, la consumiera. No dije nada. El silencio es su propio tipo de sermón. El alguacil nos llamó, y dentro de la sala del tribunal, las luces fluorescentes zumbaban y mi corazón latía firme, aunque las manos me temblaban ligeramente. El juez revisó mi declaración, escuchó el testimonio del oficial Rivera y echó un vistazo al informe de la sala de emergencias. Mi padre intentó hablar primero, con la voz resonante y ensayada. Su señoría, mi hija es muy sensible. Malinterpretó la situación. Siempre la hemos apoyado. El juez levantó una mano, interrumpiéndolo. Los registros médicos y el informe policial hablan claramente. Esta audiencia no trata de la decepción de los padres. Trata de la seguridad. Mi madre jadeó como si la hubieran abofeteado. Ethan se movió inquieto, con sudor en la sien. El juez se volvió hacia mí. Señorita Thompson, ¿se siente insegura al regresar a la residencia? Respondí simplemente, sí. Mi voz no tembló. La orden de protección se concedió en cuestión de minutos. Sin contacto total. Custodia de emergencia de mis pertenencias. Escolta policial si fuera necesario para recuperarlas. Y las palabras finales del juez resonaron como un trueno suave: todo niño merece seguridad, no sacrificio. Mi madre se deshizo en lágrimas dramáticas y susurró traición y desagradecida como encantamientos. Papá se puso rígido, con los puños apretados. Ethan miró al suelo, sin hablar por una vez en su vida. Salí tranquila, cada paso más firme que el anterior.
Afuera, un reportero tomó fotos, los murmullos ya circulaban. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños y ricos, especialmente cuando un escándalo viola la ilusión de perfección. Esa noche, el círculo social de mis padres zumbaba como abejas agitadas. La señora Edwards, que presenció la bofetada, les dijo a los vecinos con voces tensas: «Los niños no mienten con ojos así». Su marido asintió sombríamente. Su apoyo susurrado se extendió lenta pero firmemente. Los padres de la Asociación de Padres y Maestros, que una vez se inclinaban ante la postura de mamá, ahora la evitaban en los pasillos del supermercado. Los colegas de papá le daban saludos educados, pero retiraban las llamadas de colaboración. En el servicio dominical, el pastor oró vagamente sobre la humildad y la responsabilidad mientras los feligreses intercambiaban miradas. Mi madre se sentó rígida, con su collar de perlas atrayendo más atención que su cabeza inclinada. Ethan se sentó inquieto, con los ojos escaneando, juzgando, preguntándose cómo un niño nacido rey podía sentirse de repente ordinario. Mientras tanto, la policía regresó a la casa para entregar las notificaciones oficiales. Mi padre intentó sermonear al oficial, con la voz llena de indignación. «Esto es absurdo. Mi hija está confundida». El oficial respondió simplemente: «Señor, esta es una orden judicial. Cúmplala». Más tarde me enteré por un vecino que mi madre rompió a llorar después de que se fueran. No de tristeza, sino de furia, humillación envuelta en perfume. En una semana, los socios comerciales de papá solicitaron una reunión. Se sentaron en su oficina, severos, solemnes, y le informaron que, a la espera de la investigación, suspenderían sus funciones ejecutivas. Alguien encontró correos electrónicos antiguos, una manipulación sutil, presión para acceder a mi fondo, resonaba en su tono. Pintaba una imagen de desesperación disfrazada de autoridad. La reputación se resquebrajó. El círculo de caridad de mi madre la retiró silenciosamente de la dirección, citando la necesidad de energía fresca. Pero todo el mundo lo sabía. Las madres susurraban en los aparcamientos de las escuelas sobre cómo me agarró del pelo, sobre la bofetada que se oyó en todo el vecindario. Su imagen social cuidadosamente curada se marchitó. La gente que una vez envidió su vida pulida ahora la compadecía de esa manera cruel que tiene la sociedad cuando el barniz dorado se desconcha. El mundo de Ethan se derrumbó más lenta pero pesadamente. Su entrenador de baloncesto llamó una noche, sin saber que yo lo oí a través de un amigo en común. Debido a la atención en línea y a las preocupaciones sobre su carácter, estamos reevaluando su candidatura a la beca. Alguien filmó su rostro burlón cuando me llamó nada. Ese clip se filtró, se compartió entre los adolescentes locales, se susurró en los pasillos y en los chats grupales. Los comentarios inundaron. Matón consentido. Este es el verdadero él. Se extendió lo suficiente como para que los reclutadores universitarios se echaran atrás. Ethan irrumpió en el gimnasio de la escuela una mañana, gritando sobre lealtad y sabotaje hasta que el personal lo escoltó fuera. Me envió un mensaje de texto una vez, saltándose la orden de alejamiento usando el teléfono de un amigo, patético y enfadado. «Clare, ¿sabes lo que me has hecho?». Miré el mensaje el tiempo suficiente para sentir que el peso se levantaba. Escribí 3 palabras que sabían a liberación. Trabaja por ello. Enviado, bloqueado. Mientras tanto, las finanzas de mis padres se tensaron. Los pagos de la casa se cernían. El fondo fiduciario no era accesible. Su plan dorado se desmanteló. Mamá dejó de organizar almuerzos porque nadie venía. Papá dejó de presumir porque nadie escuchaba. Intentaron públicamente fingir fortaleza, publicando citas inspiradoras sobre la familia y el perdón, pero los comentarios debajo se hacían eco de la verdad. ¿Dónde estaba el perdón cuando ella necesitaba protección? Anónimo. Pero yo sabía que era alguien que me vio. El karma no es venganza. Es claridad. Y la claridad se extendió por ese pueblo como el aire fresco del invierno. Una tarde, meses después, la policía me escoltó para recoger mis últimas pertenencias. Entré por la familiar puerta principal, una vez símbolo de estabilidad, ahora un cascarón vacío. La casa olía a limpiador de limón y a tensión. Mi madre estaba de pie en el vestíbulo, marchita pero aún representando dignidad, con la voz quebrada. «Clare, por favor, podemos arreglar esto».
Se adelantó, pero el oficial levantó la mano. Señora, ella está aquí para recoger su propiedad únicamente. Pasé junto a ellos con calma. Mi padre permaneció en su oficina, con la puerta entreabierta, la corbata aflojada, papeles esparcidos, su imperio encogiéndose en pilas de facturas impagadas y privilegios revocados. Al principio no me miró, luego finalmente se volvió, con el rostro pálido, la voz baja, cansada. Nos arruinaste. Por un momento, el dolor parpadeó, no por él, sino por la versión más joven de mí que habría creído esa mentira. Respondí suavemente. Ustedes se arruinaron a sí mismos cuando me pidieron que fuera el sacrificio por su orgullo. Recogí mis objetos de la infancia con cuidado, no aferrándome, solo respetando a la chica que una vez vivió allí. El libro que amaba. Un suéter que mi abuelo me compró. Una carpeta de escritos que escondí bajo mi cama. Dejé atrás trofeos y fotos porque pertenecían a la persona moldeada por el deber, no por la libertad. Cuando salí, mamá susurró, su voz agrietada como hielo fino. ¿No nos quieres? Me volví lentamente. El amor no se parece a la posesión. Luego dejé las llaves en el mostrador. Los carteles de Se vende aparecieron 2 meses después porque ya no podían mantener las apariencias ni los pagos. Los coches se degradaron. Las tarjetas de crédito se cerraron. Papá aceptó un puesto inferior en una firma diferente. Sin oficina en la esquina, sin influencia, sin invitaciones a galas de caridad. Mamá intentó organizar una fiesta en el jardín más pequeña para demostrar que todavía era relevante, pero solo vinieron 2 invitados y ambos se fueron temprano, alegando compromisos. Su Instagram se volvió más silencioso, las sonrisas filtradas desaparecieron, reemplazadas por citas sobre sobrevivir a las tormentas, pero ya nadie comentaba. Ethan consiguió un trabajo de media jornada en una tienda del centro, y el rumor decía que odiaba cada segundo, quejándose constantemente de los clientes y del salario mínimo. Lo vi una vez reponiendo estanterías, con la cabeza baja, los hombros tensos, cuando 2 chicos de la escuela pasaron, susurrando suavemente, pero lo suficientemente alto como para que él lo oyera, el príncipe caído. Fingió no darse cuenta, pero apretó la mandíbula. No me acerqué. Algunas distancias son bendiciones. Y a través de todo esto, no chismorreé, no manché sus nombres en línea, no celebré su caída como fuegos artificiales. Viví en silencio en mi nuevo apartamento, con plantas en el alféizar de la ventana. La luz del sol dorada en el suelo de madera. El polvo danzando en una quietud pacífica. Mi cuenta del fideicomiso financió clases, terapia, una existencia independiente. Construí mi vida pieza por pieza. En el supermercado, una mujer mayor me tocó el brazo suavemente una vez y dijo, «Eres muy valiente por elegir la paz». Sonreí, pequeña, cálida. Fui a sesiones de terapia, aprendí a respirar plenamente, aprendí a separar el amor de la obligación. Aprendí que los límites no son crueldad, sino supervivencia. Algunas noches me sentaba junto a mi ventana, con una manta sobre los hombros, sorbiéndote y sintiendo mi corazón latir firme, fuerte. A veces lloraba, no por ellos, sino por la infancia que nunca tuve, la versión de la vida donde los padres protegen en lugar de exigir. La sanación no es lineal. Sube, baja, respira, se expande. Sin embargo, a través de cada dolor, nunca me arrepentí de haberme elegido a mí misma. El karma no los destruyó. Simplemente me aparté y cayeron del pedestal que construyeron sobre mi espalda. Sin mi trabajo, sin mi silencio, sin que mi vida alimentara su imagen, su mundo se resquebrajó y mi mundo se abrió. La sanación no es un amanecer que aparece de golpe. Es más como el alba que se desliza lentamente por el horizonte, casi invisible hasta que, de repente, el mundo vuelve a ser luminoso. Y te das cuenta de que sobreviviste a la oscuridad mientras todavía temblabas. La primera mañana en mi pequeño apartamento, me desperté antes de la alarma, sin saber por qué. Y por un momento, esperé oír a mamá llamándome, o a Ethan bajando las escaleras con fuerza, o a papá carraspeando para señalar desaprobación. Pero en cambio, solo había silencio, el suave zumbido del refrigerador, el ligero crujido del radiador y la luz del sol filtrándose a través de cortinas a medio colgar como un aliento cálido en mi cara. Me senté lentamente, envuelta en mi manta de segunda mano, y escuché un silencio que no era castigo, sino paz. Por primera vez en mi vida,
me sentí segura en mi propia piel, aunque las paredes tuvieran pintura desconchada, el fregadero goteara y tuviera que sujetar una toalla alrededor de la ventana hasta que pudiera comprar persianas. No era un lujo. Era libertad, y la libertad sabe más dulce de lo que jamás sabrán los suelos de mármol. Preparé café barato en una cafetera pequeña y sostuve la taza en mis manos como si fuera sagrada. Susurré en voz baja, estoy aquí, y estoy viva. Y eso fue suficiente para el primer día. Sanar no significaba que flotara por los días como la luz del sol, sin embargo. La primera vez que pasé junto a un BMW negro en el aparcamiento, se me oprimió el pecho y se me cayó el estómago, y el recuerdo brilló como un relámpago. Pero luego respiré a través de ello, dejando que el pánico subiera y bajara en lugar de ahogarme en él. En terapia, mi consejera, la doctora Álvarez, se sentaba frente a mí en una habitación cálida con lámparas amarillas suaves y dijo, el trauma es tu cuerpo recordando el peligro, no la debilidad. Y me aferré a eso como a una cuerda. Era gentil pero honesta, nunca me dejaba esconderme detrás de bromas o silencios. Me preguntó, ¿dónde sientes la ira en tu cuerpo? Y un día, señalé el espacio justo detrás de mis costillas donde un nudo había vivido durante años, y ella asintió como si entendiera la geografía del dolor. Practicamos la respiración, el anclaje y nombrar las emociones en lugar de tragarlas. A veces salía de las sesiones agotada, como si hubiera corrido cuesta arriba bajo una lluvia intensa. Pero cada semana mis pasos se sentían un poco más firmes. También asistí a un grupo de apoyo para supervivientes en el sótano del centro comunitario, donde sillas plegables baratas rodeaban una mesa con galletas y té instantáneo. Pero la gente de allí me enseñó más sobre la fuerza que cualquier habitación adinerada jamás lo hizo. Mujeres y hombres se sentaban y compartían historias que sonaban diferentes, pero se sentían familiares, con las voces temblando al principio y luego volviéndose más firmes. Una mujer dijo, pensé que la lealtad significaba silencio. Otra susurró, no sabía que se me permitía salvarme a mí misma. Nos miramos y no necesitamos explicar, porque el lenguaje de la supervivencia no siempre necesita frases completas. Compartí en voz baja al principio, luego más claramente a medida que pasaban las semanas. Mis padres valoraban la imagen más que a mí. Creían que les debía mi futuro. Decirlo se sintió como abrir ventanas en una casa sellada, dejando que el aire entrara a raudales. Después del grupo una noche, una mujer llamada Naomi me entregó un pequeño llavero de girasol de ganchillo y dijo, para nuevos comienzos. Y lo apreté como un tesoro todo el camino a casa. Mi apartamento se transformó lentamente en algo real. Compré marcos de segunda mano y los llené con láminas que me encantaban en lugar de retratos familiares montados para impresionar a otros. Puse una pequeña planta en el alféizar de la ventana y la observé estirarse hacia la luz cada mañana, reflejándome. Colgué luces de cadena alrededor de mi cama, y cuando brillaban cálidas por la noche, me sentía envuelta en suavidad en lugar de caminar sobre cáscaras de huevo. Tomé una clase de escritura creativa usando parte de mi fondo fiduciario. Y por primera vez, escribí no ensayos ni tareas, sino historias. Historias sobre chicas que aprenden a ocupar espacio. Historias sobre irse, historias donde el silencio se convertía en poder, no en prisión. Una tarde, el profesor leyó en voz alta una pieza que escribía la clase y dijo, esta es una voz que necesita ser escuchada. Lloré en el baño después, no de tristeza, sino de alivio porque alguien finalmente me vio no como una función, sino como un ser. Comencé a ser voluntaria en un programa extraescolar para niñas, ayudándolas con la escritura y los deberes, y a veces con la vida. Un día, una niña tímida de 12 años preguntó en voz baja, ¿y si tu familia te hace sentir pequeña? La miré a sus ojos esperanzados y asustados y respondí, creces de todos modos, y un día sales por la puerta y sigues creciendo. Ella asintió lentamente, como si respirara más fácilmente. En las tardes tranquilas, cocinaba comidas sencillas, aprendiendo a alimentarme no solo para sobrevivir, sino para disfrutar de la nutrición. Hice pasta que se pegaba y sopa demasiado salada y queso a la parrilla que se quemó una vez, pero que supo a victoria cuando lo hice bien. Bailaba sola en mi cocina, a veces torpemente y riendo, solo porque podía. Sin nadie mirando, sin nadie juzgando. Pasaba los fines de semana visitando librerías de segunda mano, bebiendo lácteos de lavanda y leyendo poesía en el sillón de la esquina sin tener que volver corriendo a casa para informar dónde estaba. Volví a aprender a descansar sin culpa, estirándome en mi pequeño sofá, leyendo hasta que mis ojos se sentían pesados.
El dinero ya no se sentía como un peligro. Se sentía como seguridad, como opciones. Presupuesté cuidadosamente para que mi fondo fiduciario creciera, no se desvaneciera. Me reunía con el abogado trimestralmente y hacía preguntas sobre inversión, educación. Planificación a largo plazo, cosas que los adultos me enseñaron que solo tienen sentido cuando se construye una vida, no se compra estatus. La primera vez que revisé mi saldo bancario y no sentí miedo, solo gratitud, supe que había cruzado una montaña silenciosa. Un martes cualquiera, recibí una carta de mi padre, no escrita a mano, sino mecanografiada, fría, pidiéndome que reconsiderara, que asistiera a terapia familiar, que mostrara compasión por la familia que me crió. Me senté sosteniendo ese sobre por un largo momento antes de romperlo suavemente por la mitad. La compasión no es obediencia. La familia no es propiedad, y la sanación a veces significa no responder. Bloqueé el correo electrónico que siguió sin leerlo. Cuando mi madre intentó llamar desde un número diferente, llorando, con la voz quebrada, escuché durante 10 segundos y luego colgué. No necesitaba disculpas empapadas de autocompasión. Necesitaba paz, y la paz no viene de reabrir heridas. Ethan envió un mensaje a través de un contacto mutuo diciendo, lo estoy intentando. ¿Podemos hablar? Y elegí no responder. Intentarlo después del daño no implica una reconciliación obligada. Caminaba junto al río en los días difíciles, dejando que el viento peinara mi cabello, respirando el aroma del agua y las hojas de otoño, recordándome que el mundo es más grande que una casa donde aprendí erróneamente que el amor tiene condiciones. Algunas mañanas todavía me despertaba de un salto, con el corazón latiendo como si esperara voces llamándome bruscamente. Pero entonces la luz del sol tocaba mi rostro, más suave que cualquier mano en esa vieja casa, y me relajaba. Aprendí el autoperdón también, por los años que me quedé, por las veces que creí su versión de mí. Por la niña que nunca aprendió la seguridad en casa. En una sesión de terapia, la doctora Álvarez preguntó, ¿cómo se siente la libertad ahora? Y respondí, como respirar sin pedir permiso. Ella sonrió. Bien. Eso es sanación. Compré una bicicleta y recorrí calles tranquilas, con el pelo al viento, sintiéndome como una niña que finalmente tiene recreo. Empecé a ahorrar para tener un perro algún día, un compañero de rescate gentil que nunca se preguntaría si el amor es condicional. Volví a escribir sueños, un título universitario, un libro de poesía, viajar a lugares donde nadie me conociera como el deber de alguien. Aprendí los nombres de mis vecinos, personas que sonreían no por estatus, sino por comunidad. La señora Linton de abajo me enseñó su receta de sopa. El señor Harris del otro lado del pasillo me prestó una caja de herramientas y dijo, todos empezamos en algún lugar. Pinté mi pequeño pasillo de azul pálido. Y el día que terminé, lo miré con orgullo porque ese color fue elegido por mí, para mí. En mi cumpleaños, meses después, encendí una pequeña vela en un cupcake y susurré, feliz cumpleaños, Clare. Estoy orgullosa de ti, porque a veces eres el padre que necesitabas. Pasé esa noche escribiendo intenciones, no resoluciones. Amar sin permiso, descansar sin culpa, crecer sin disculpas, proteger mi paz. Envié una donación a un refugio de abuso doméstico y escribí una nota anónima para alguien que recién comenzaba su escape. Vale la pena salvarte. Coloqué flores frescas en el jarrón de mi ventana. No caras, solo margaritas, pero hacían que el espacio pareciera una vida floreciendo. Guardé la pulsera del hospital en un cajón junto a los papeles legales, no como una herida, sino como un recordatorio del día en que todo se rompió para que la luz pudiera entrar. La sanación no fue ruidosa. La sanación fue café y mañanas tranquilas escribiendo en mi escritorio, amistades que crecían lentamente como brotes de primavera, mañanas sin temor. La sanación fue elegirme a mí misma diariamente, ya no como una rebelión, sino como un hábito. La sanación fue sentarme en mi azotea una noche, viendo el cielo sonrojarse de rosa, y susurrar, lo logré, y creerlo. Un año después, estaba de pie fuera del mismo vecindario que una vez llamé hogar, no para regresar. No para reabrir puertas que debían permanecer cerradas, sino para reconocer el viaje que me había llevado del silencio a la voz, del deber a la autonomía, de la supervivencia a la paz. Los arces bordeaban la calle en plena floración dorada, y las casas brillaban con las luces del atardecer.
y por un momento me pregunté cuántos otros hogares detrás de estos céspedes perfectos albergaban historias como la mía, albergaban hijas que susurraban su valía solo cuando nadie podía oír. Aparqué en una calle lateral y caminé lentamente, sin esconderme, sin sigilo, sin miedo, solo curiosa, y vi un letrero de "Se vende" todavía plantado frente a la casa donde una vez preparé almuerzos para otros y aprendí a encogerme lo suficiente como para ser tolerada. El patio que solía estar cuidado como una portada de revista ahora parecía cansado, con césped irregular y un poco crecido, las contraventanas necesitando pintura fresca, como si incluso la casa hubiera exhalado después de años de fingir. No caminé hacia la puerta. No lo necesitaba. El cierre no estaba dentro de las paredes. Vivía en mi caja torácica, firme y fuerte. Me di la vuelta antes de que nadie se diera cuenta y me dirigí hacia el parque al final de la calle donde solía sentarme en un columpio de niña, pateando mis piernas, esperando volar lo suficientemente alto como para ver una vida más allá de esa valla. Ahora me senté de nuevo, pero esta vez mis pies tocaban el suelo, plantados, crecidos, arraigados. Una familia pasó, riendo, los niños persiguiéndose ruidosos, desordenados y hermosos. Y no sentí dolor, ni celos, solo suavidad porque el amor existe en el mundo, incluso cuando falla dentro de un hogar. Mi teléfono vibró suavemente y vi un mensaje de mi arrendador confirmando la renovación de mi contrato de arrendamiento. Y esa pequeña notificación se sintió como un trofeo de victoria, un símbolo de que mi vida era mía en papel y en la práctica. Una brisa levantó mi cabello y cerré los ojos, respirando el pino y la tierra. Y la tenue dulzura del otoño, y la voz dentro de mí que una vez tembló ahora hablaba clara y tranquila. No dejaste una familia. Dejaste una jaula. La libertad no es traición. La sanación no es guerra. Es elegir la paz. Incluso cuando el caos te enseñó a respirar. Mientras estaba sentada allí, el recuerdo de mis padres afloró, ya no agudo, sino distante como ecos desvanecidos. La voz de mi madre solía vivir en mi cabeza como una orden, pero ahora era un susurro que ya no tenía poder. La decepción de mi padre una vez se sintió como un trueno. Ahora no era más que un viejo ruido. No los odiaba. No anhelaba una disculpa. Simplemente ya no les pertenecía. Pensé en Ethan también. Una vez un niño que creía que el mundo lo llevaría en volandas simplemente porque otros siempre lo hacían. Y esperé en silencio, no por castigo, sino por crecimiento, porque las personas heridas pueden elegir sanar o herir de nuevo. Y recé para que él eligiera lo primero algún día. Miré mi teléfono de nuevo, ya no esperando mensajes de ellos, sino esperando mensajes de mi vida, mi mundo, mi futuro. Y allí estaba, un recordatorio de mi clase de escritura sobre una lectura la próxima semana donde compartiría una pieza corta sobre la reconstrucción. Sonreí, pequeña y real. Hace un año, estaba acostada en una cama de la sala de emergencias, saboreando sal y miedo. Y ahora me estaba preparando para leer mi voz en voz alta en una habitación llena de extraños que no me silenciarían. El progreso es silencioso a veces, no cinematográfico, sino constante, como el latido del corazón, como la respiración, como una puerta que una vez estuvo cerrada y finalmente se abre. Cuando el cielo se oscureció a un suave lavanda, me levanté y caminé de regreso a mi coche. Sin prisa, sin mirar atrás. Y cuando me deslicé en el asiento del conductor, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. No la chica asustada que se fue, sino la mujer que regresó solo para decir adiós a un capítulo que ya no la definía. Susurré una última vez a la calle, al pasado, a la versión de mí que una vez rezó por escapar. Gracias por sobrevivir. Luego me alejé. La música baja, las ventanas entreabiertas, el aire fresco en mi cara, el mundo extendiéndose amplio frente a mí. Conduje a mi apartamento donde las margaritas esperaban en un frasco, donde mi cuaderno estaba abierto en mi escritorio, listo para nuevos capítulos, donde el silencio era mío para llenarlo de risas o descanso o nada en absoluto. Cuando abrí la puerta, solo oí lo que elegí oír, el zumbido de la seguridad, el suave crujido de los suelos dándome la bienvenida, el gentil peso de la pertenencia. Dejé mis llaves, miré la banda del hospital guardada en mi cajón, y en lugar de recordar el dolor, recordé la fuerza. Algunas heridas no te silencian. Te enseñan quién merece tu voz. Y esta noche, mi voz me pertenecía a mí. Preparé té, me acurruqué en mi sofá, escribí 3 líneas en mi diario. Soy libre.
Estoy completa. Estoy en casa. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera como estrellas que se negaban a esperar la oscuridad. Y supe que mañana me despertaría de nuevo en paz. No en perfección, sino en paz. Y eso lo era todo. Así que si estás escuchando, desde donde estés, de cualquier familia de la que vengas, de cualquier silencio que una vez tuviste que ahogar, escúchame ahora. Se te permite elegirte a ti misma. Se te permite alejarte. Se te permite construir una vida donde tu aliento sea tuyo. Y si eres la mayor y alguna vez te sentiste invisible, alguna vez te sentiste responsable de sostener mundos que se desmoronaron en el momento en que te apartaste, sabe esto. No rompiste a la familia al salvarte a ti misma. La familia se rompió cuando esperaban que te perdieras a ti misma por su comodidad. Díganme en los comentarios si alguna vez han tenido que alejarse para proteger su paz. Y díganme su ciudad para que sepamos qué tan lejos llegan nuestras voces.